Muy buenas noches. Algunos ya me conocen. Ya soy parte de la familia, ¿no es cierto? Luego de haber compartido gran parte del año pasado, y bueno, ni hablar en las celebraciones que teníamos allá en Asunción, bueno, cuando me dijo Dani, no podía decirle que no cuando me invitaron a este momentito. Si bien yo estoy acomodándome en Catedral, comenzando la actividad allá y después de la misión, que como dijo Dani, con los jóvenes que tuvimos de verano, ahí inmediatamente me pidió poder estar acá, compartir una enseñanza, que es una enseñanza de Dios también para mi vida y que al mismo tiempo lo comparto con ustedes. Así que como a la familia siempre hay que decirle que sí y estar. Bueno, acá estamos. Para los que no me conocen, soy el Padre Lucas. Hace 2 meses que estoy en Catedral y hace 2 años que soy sacerdote. Hace poquito. Así que sepan disculpar los furcios, y la poca teología también, que va a haber en la charla. Pero cuando me compartía Dani a ver qué podíamos dar, en una cena que tuvimos con la familia, en la casa de él, me dijo, por ahí capaz que este testimonio que me compartiste me quedó resonando y en base a eso también poder compartírselo a ustedes. Pero antes de eso, vamos a ir ahí como entrando en un clima, vamos a ver este primer video que nos va a introducir un poquito en el tema para compartir. Si no avanza es porque se debe haber cortado, bueno, estas cosas pasan. ¿Risas? No tenían que sonreír. Así que perdieron. Bueno, un poco es eso, es una introducción, les comento un poquito el video, van subiendo los niveles, ¿no? Primero objetos que no tienen relevancia, y alguno inmediatamente le causó gracia, ¿no? Empezó a hacer una mueca, aunque no tenía nada que ver. Y hasta incluso nosotros, yo escuché a algunos que cuando decía el reto es no sonreír, se escuchaba ahí como una risita de fondo entre ustedes, y ahí van aumentando los distintos niveles y van compartiendo hasta que se terminan riendo, ¿no? Pero la risa implica también una apertura. Si querés podemos poner, porque el título que le puse a la charlita es justamente el poder de la sonrisa. El poder de la sonrisa con mayúscula, el la, que justamente es nuestro Dios. Pero la sonrisa que iban evocando en este video, por ahí después te comparto el link por si lo quieren compartir en algún momento, llega un momento en el que, por ejemplo, la pareja, cuando se miran a los ojos, se empiezan a emocionar, ¿no? Y se empiezan a decir cosas que tal vez, si no estaba este reto, no se decían. Y él le dice lo que le gustaba de la otra persona, ¿no? Le decía todo lo bueno que tenía esa persona y al mismo tiempo recibía, la persona con esa alabanza, recibía la sonrisa, ¿no es cierto? Es decir, le decía, bueno, vos me haces un muy buen bife de chorizo, no le decía eso, pero era algo parecido con respecto a cómo era ella como persona, y eso evocaba en el otro la emoción y la sonrisa. No solamente partían de reírse, como decía el reto, sino que después al mismo tiempo la sonrisa llevaba a que alguien le diga algo bueno a la otra persona. Al mismo tiempo, el hombre que aparece al principio, ese día que le hicieron ese experimento, era el cumpleaños. Así que le aparecieron con una torta y se empezó a reír. Pero a modo de introducción, el poder de la sonrisa, ¿no? Y los quiero invitar a que todos los que estamos acá presentes nos tomemos unos segundos, cerremos los ojos y pensemos en esa risa significativa, o sonrisa mejor dicho, más que risa, la sonrisa que tal vez nos marcó o nos llama la atención. Puede ser de alguien conocido, puede ser de alguien que no es conocido, puede ser de un familiar, una situación. Seguramente todos nosotros en algún momento nos encontramos con una sonrisa que algo nos dijo, algo nos tocó en el corazón. Puede ser también la sonrisa de un niño. Siempre nos pasa que cuando lo queremos hacer al reír al bebé, cuando no puede hablar, es como, lo logré, ¿no es cierto? Cuando alguien hace reír a un bebé. ¿Alguno quiere compartir qué sonrisa se le vino al corazón? ¿Qué sonrisa? A ver, te vino
cuando hicimos ese ejercicio? De mis alumnos cuando me ven, después de mucho tiempo. De tus alumnos cuando te ven. ¿Y por qué te queda eso? A ver. Porque por ahí no tengo un buen día y mis alumnos me miran y me sonríen y ya digo, bueno, ya está. Se terminó ahí el mal día. El poder de la sonrisa, ¿no es cierto? Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Ah, muy bien. ¡Qué chuchi! ¿Y por qué? Porque me inspira más amor aún. Es decir, el poder, ¿no? Provoca algo en vos, ¿sí? Y al mismo tiempo te anima a crecer también. ¿Quién más? A ver, me vi para allá. Un joven valiente, muy bien. Hincha de Boca, más valiente aún, que se puso la remera. La de mi mamá. ¿La de tu mamá? ¿Por qué? Porque puedo haber tenido un mal día y su sonrisa me hace mucho más feliz. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Vamos a ir para allá. A mí lo primero que me llegó fue pensar en la sonrisa de mi hijo Cristian, porque él es muy serio y cuando se ríe, bueno, queda muy hermoso. Muy bien. Acá Claudia dice que sí. Se ve que lo conoce también. ¿Alguien más quiere compartir? Vamos a ir para allá. A mí me impactó la sonrisa de un chico que se llama Marcos, que está en el regional internado, y entramos a verlo, y cuando nos vio nos dijo que estábamos disfrazadas, porque bueno, vamos con un uniforme que parecemos monjas, y empezó a sonreír y a reírse de tal manera que se pudo incorporar, y hoy Marcos está sano, y esa sonrisa no se me olvida nunca. Bueno, muy bien, y estaba en el hospital, ¿no? Vieron, estaba en un contexto tal vez no tan provocador de sonrisa, y sin embargo lo pudo lograr y al mismo tiempo lo compartió con los demás. Estuve investigando un poquito acerca de la sonrisa y podemos pasar al otro. Algunas características a tener en cuenta, ¿no? La sonrisa no es un conocimiento, no es algo que uno va conociendo, va pasando de niveles y se hace magíster en sonrisa, sino que es algo que está innato, ¿no? Está en nuestra humanidad. Pensemos en un estudio, porque estuve estudiando para venir acá, aunque no parezca. Dicen que un bebito recién nacido, ¿no? No vidente, incluso también sonríe, ¿no? Es decir, chiquitito, sin embargo, interiormente algo le daba a provocar la sonrisa. También la sonrisa tiene la capacidad de romper barreras en la comunicación, ¿no? ¿Cuántas veces cuando no sabemos qué decir alguien empieza a sonreírse, ¿no? Y empezamos a dialogar y a compartir, es decir, rompe una barrera en la comunicación. Puede transmitir más que las palabras, ¿no? A veces no hace falta hablar tanto, sino que con una simple sonrisa, pensemos en la sonrisa picaresca, ¿no? Ya sabemos qué está diciendo el otro, dice más que las palabras. Al mismo tiempo, cuando vemos a alguien que nos sonríe, no que se ríe de nosotros, ¿no? Sino que nos sonríe en nuestra intimidad, compartiendo la vida, nos genera confianza. Se está riendo, se está sonriendo conmigo, ¿no? Con esto que vamos viviendo, con esto que vamos provocando. Podemos decir que la sonrisa es un lenguaje universal del corazón, ¿no? Pasamos a la otra. Al mismo tiempo, bueno, acá libera unas sustancias químicas asociadas a la felicidad. Es decir, la sonrisa, si sonreímos, ¿sí? Baja el estrés. ¿Están estresados? En el retiro no creo, pero en la semana ya estamos comenzando el año y tal vez muchos estamos estresados porque hay que organizar el año, porque hay que organizarse en la familia, porque ya hay que comenzar algunos con las actividades. Sin embargo, si sonreímos, baja la ansiedad, baja el estrés, al mismo tiempo nos va provocando en nuestro interior una sensación de gozo y genera un efecto reflejo en los demás, es decir, también nos vamos contagiando, ¿no? Basta que uno empiece, había un video, pero como era de Coca-Cola, no lo traje, porque son expertos en la felicidad, ellos, y ¿cuántas veces nos pasa? Que alguien empieza a reírse y uno se empieza a contagiar, y nos empezamos a reír todos, es decir, es un efecto reflejo, sonriendo. Muchas veces compartimos con los demás la sonrisa y hasta incluso le podemos sacar una sonrisa. Así que, a ver esas caras de sonrisas de todos. ¿Bachi? Muy bien. Entonces, cuando nos reciben,
también cuando vamos a un lugar y nos reciben no con una sonrisa, nos sentimos inseguros y no aceptados, con un lugar que más bien nos quieren despachar. Sin embargo, cuando realmente vemos que hay alguien que nos recibe con una sonrisa, digamos, esta persona está esperando, aunque no me conozca, pero me recibe de mejor manera. Me siento seguro y al mismo tiempo aceptado. Y refuerza los lazos entre las personas, la sonrisa. Continuamos con otra característica. Genera un ambiente de confianza en esto del vínculo y de la intimidad, y es signo de amor y protección. Ahí pensemos en la sonrisa de un bebé, ¿no es cierto? Que a través de la familia, o cuando ve al papá o a la mamá, o a ambos incluso, se sonríe porque en los padres encuentra ese amor, sabe que esa sonrisa de padre encuentra ese amor y la protección. Y en el ámbito también de la pareja, ¿no? Ahí ponemos también, fortalece el vínculo, la sonrisa. Muchas veces, por ahí cuando yo estaba cuando estaba en mi casa, mi papá o mi mamá llegaban de trabajar y lo menos que hacían era una sonrisa, ¿no es cierto? Y uno decía, bueno, los problemas del trabajo de la puerta para afuera. Sin embargo, pensemos en el vínculo familiar. Fortalece el vínculo y nos recuerda la alegría de estar juntos al mismo tiempo. La sonrisa es un recordatorio silencioso de que el amor sigue presente en medio de las dificultades. Aún, como recién compartían ahí, el caso del chiquito que estaba en el hospital, es decir, a pesar, podemos pasar un momento de cualquier dificultad, pero sin embargo no se anula esa capacidad de aún en los momentos de dificultad sonreírnos. Y no implica olvidarse, evadirse, fingir demencia, por ahí para los más chicos también que tienen incorporado ese vocabulario, nos recuerda, es un recordatorio silencioso del amor. Nos comunica seguridad, accesibilidad y empatía. No sé si viene una más. No, eso no. Eso es una propaganda. Antes. Vamos a pasar el video número 2, que es cortito. Tienen que prestar atención, teniendo en cuenta todas las características que estuvimos hablando, y si hubo alguna que nos llamó más la atención, ahí nos quedamos y ahí vamos rumiando lo que nos quiere decir Dios. Ve, antes de poner play, vean cómo va cambiando el rostro de la persona. Es impresionante, me llamó mucho la atención. Es un videito corto, rápido, y si hace falta lo volvemos a ver. ¿Vieron cómo fue cambiando? ¿Quieren volver a verlo? Está bien, se vio bien. ¿Cómo va cambiando el rostro? ¿No? Yo no podía creer que pasar un flash tras otro ahí cuando encontré este video iba a provocar eso. El cambio rotundo cuando alguien sonríe. El cambio de rostro, ¿no es cierto? En la sonrisa. Pero sin embargo nosotros estamos en un retiro y tenemos que hablar de Dios, ¿no? Y yo pensaba en esto de la sonrisa de Dios, teniendo en cuenta las características que fuimos nombrando, pensando en la sonrisa de aquellas situaciones de nuestra vida que nos han marcado y que algunos compartieron como testimonio y al mismo tiempo otro la atesora en el corazón. Pensemos en la sonrisa de Dios. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en la sonrisa de Dios o no? Bueno, yo sí, pero en el sentido de decir, Dios no puede no sonreír. Si es algo tan presente, es algo tan innato, pues es algo tan profundo en nuestra vida que nos hace bien y nos cambia incluso el ambiente y no solamente nuestro rostro, ¿cómo Dios no va a sonreír? Pensaba. Y por ahí, con este lema, ocupándome de los asuntos de mi padre, pensaba en el momento antes, ahí como que dejé volar mi imaginación. Y también los dejo a ustedes que vuelen con el mismo sentido. Me preguntaba, ¿cómo sería en la comunicación del padre al hijo que tenía que encarnarse? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo era el diálogo que tuvo el padre con el hijo cuando le dijo que tenía que morir en la cruz para resucitar para nuestra salvación? Y estoy convencido de que el sí de Jesús al Padre y ese anuncio seguramente estuvo cargado de una sonrisa, porque en ella estaba cada una de nuestra salvación, porque en esa misión del Hijo que le encomienda el Padre
a pesar de la dificultad del momento de la cruz, no dejó de aceptar con una sonrisa. Él le dijo, yo me imagino, sí, Padre, qué lindo que se te ocurrió este plan, buenísimo, porque todo lo que vos hacés es bueno. ¿Y cómo no se van a salvar? ¿Y cómo no voy a ser capaz de encarnarme y de morir en la cruz a pesar de la dificultad y a pesar del momento de Getsemaní? Que es un momento fuerte en el que Jesús expresa ahí todo el dolor de la humanidad en ese momento de soledad en el huerto de los olivos. Pero sin embargo, yo calculo que Jesús le dijo, sí, vamos, metámosle, comencemos, quiero ya ir para la salvación. Por eso pensemos que todo el plan de salvación está cargado por una sonrisa de parte de Dios para cada uno de nosotros, porque se está cumpliendo su obra, porque está nuestra salvación, porque Él quiere que todos los hombres se salven. Y sin embargo, en el sacrificio de la cruz de Jesús, justamente es la consumación de ese plan en el que todos estamos salvados, en el que está nuestra redención, y seguramente los dos, allá en la eternidad, cuando lo pensaron, cuando lo planearon, cuando lo ejecutaron, estaba cargado de esta sonrisa de saber que era algo bueno para nosotros. Pasamos a la siguiente, y yo empezaba a decir, bueno, entonces, algunas citas bíblicas de cómo Jesús, cuando estaba con los discípulos, lo compartía. Entonces dije, aquí estoy, dice la carta a los Hebreos, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Pensemos que Jesús expresaba esto con una sonrisa, no decía, bueno, sí, Jesús, el Padre me mandó acá para que cumpliera su voluntad, no tenía muchas ganas, de haber estado cargado de un poder de la sonrisa, sabiendo que lo que se iba a ejecutar era nuestra salvación, y que cómo no va a estar feliz Dios con eso, porque tanto amó a Dios. Este texto de Juan 3 es el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, y Jesús le dice esto a Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo se salve por Él. Todo ese diálogo de intimidad que tiene con Nicodemo, seguramente Jesús le está compartiendo el plan a Nicodemo, que no se animaba a dar el paso. Y seguramente se lo decía con una sonrisa en el rostro. Y ni hablar, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No le dijo Jesús, bueno, vine para que tengan vida, la tengan en abundancia. Jesús contagia por el poder de su sonrisa, y es ahí donde comunica también a cada uno de nosotros, sonriéndonos. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy cuando estaba preparando el PowerPoint pensaba, se me venía imagen de cómo Jesús le diría a los discípulos. Pasamos a la siguiente. Y Él nos llama también, porque para ocuparnos de las cosas del Padre tenemos justamente que alguien nos guíe para poder ocuparnos de las cosas del Padre. Es Jesús el que se ocupa de las cosas del Padre, ejecutando, ¿sí?, el plan, llevando a cabo el plan original, como decíamos, cargado de una sonrisa, y al mismo tiempo es Él que nos llama a cada uno de nosotros para que también podamos ocuparnos de las cosas del Padre. ¿Recordás ese llamado que Jesús realizó? ¿Te lo imaginás con una sonrisa como esa? ¿Cuál fue ese momento en el que sentiste ese llamado de Jesús para ocuparte de las cosas del Padre, para que vos seas colaborador, para que cada uno de nosotros podamos colaborar en esa obra de salvación que está cargada de una sonrisa? Eso no nos podemos olvidar. Es ahí donde realmente están nuestras ganas a pesar de las dificultades. ¿Dónde me llama hoy Jesús a ocuparme de las cosas del Padre? Y vamos a leer un pasaje muy conocido, tomado de Lucas, tocayo, y dice así, mantenemos la imagen así. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret.
Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de quienes lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Es Jesús, entonces, el que llama a sus discípulos. Es Jesús en esta obra que nos llama a cada uno de nosotros para que seamos colaboradores suyos. Podría haberlo hecho tranquilamente, pero no sería tan sonriente. Podría haberlo hecho solo, con el Padre. Sin embargo, Él vino para que cada uno de nosotros podamos mirar el rostro del Padre, conocer el rostro del Padre, ocuparnos de las cosas del Padre, porque Jesús es el que se encarnó y es el que al mismo tiempo el que nos llama a cada uno de nosotros. Y dice acá el texto, me encantaba, recién ahora pensaba esto, junto con ellos, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, la sonrisa contagiosa. Es decir, en esa pesca milagrosa, imagínense lo que debe haber sido. Para Pedro no fue nada fácil, porque Pedro venía, vaya a saber desde cuándo, sin pescar nada, sin agarrar un pez. No le servía. Y yo tengo a mi papá que es pescador y estuvo todo enero sin salir al mar, porque no había peces. Imagínense, Pedro, que no la tenía fácil en ese contexto, en esa situación. Sin embargo, seguramente se dejó cautivar por la sonrisa de Jesús, que le dijo: navega mar adentro. No le debe haber dicho: te dije que navegues mar adentro. Se lo debe haber dicho invitándolo con la sonrisa. Navega mar adentro, confía, como también a nosotros. Y empezó a llenarse la red de peces. Y era tanto, imagínense esa alegría de no pescar nada a ese momento, lleno de peces al punto tal que se estaba por romper la red, la barca, y se contagia. Decíamos que la sonrisa tenía ese efecto reflejo. Contagia a los demás, porque los demás también salen corriendo para poder ayudarlo. Y ahí se va formando la comunidad. Qué lindo entonces pensar en nuestro llamado con esa sonrisa. Es hoy el llamado. Renovar el llamado con el Señor desde ese lugar, desde esa sonrisa, de esa alegría que quiere compartirnos a cada uno de nosotros. Qué lindo es ver cómo Jesús se estaba emocionando cuando Pedro está empezando a recoger los peces. Es la sonrisa confiada como diciéndole: dale, echa la red, yo te llamo. De la misma manera a cada uno de nosotros, con esa sonrisa llena de los ojos de lágrimas, de saber de que en ese llamado está nuestra felicidad, con esa sonrisa totalmente emocionado de saber de lo que está haciendo es ocuparse de las cosas del Padre, de saber que el reino de Dios ya está cerca y se va haciendo y se va ejecutando en la historia. De la misma manera a cada uno de nosotros, cuando Jesús nos llama desde esa sonrisa, desde esa alegría, sabiendo que nosotros vamos a ser parte de esta felicidad que está y se nutrió en el seno de la Santísima Trinidad. Que cada uno de nosotros con este llamado de Jesús, como vemos ahí, bueno, en el video no se terminó de ver, pero se ve cuando empieza a hundirse la barca y va el resto de los otros discípulos a darle, lleno de alegría, a darle una mano a Pedro porque no podía solo. Esta sonrisa
que se contagia, ¿no es cierto? Y decía algo la canción esta, ¿no? Que tenía que ver con la sonrisa. ¿Qué decía? Sonriendo has dicho mi nombre. Bueno, le quería compartir eso, ¿no? Sonriendo nos llama a cada uno de nosotros por nuestros nombres. No importa en la situación en la que estemos hoy. Y lo primero que hace es sonreírnos y después llamarnos por nuestro nombre. Esta canción, cuando yo era chiquito, y acá va el testimonio que les quería compartir también, esta canción, cuando yo era chiquito, estaba en Otamendi y iba a la catequesis y después en la misa del domingo, siempre hacían esta canción y yo me acuerdo que siempre me llevaba la hojita de las canciones. Y como a mí me gusta cantar, yo me quedaba cantando las canciones de la iglesia en mi casa. Cuando llegaba me encerraba en la habitación y las cantaba. Y había un momento en el que me detuve en esta canción. ¿Y qué era ahí? Sonriendo has dicho mi nombre. De chiquito me empecé a imaginar la sonrisa de Jesús. ¿Pero qué significa? Sonriendo has dicho mi nombre. Y no lo supe hasta el día de mi primera misa. Pasó mucho tiempo. Me puedo emocionar porque es fuerte. Porque aparte, antes de venir acá, el coro de la catedral cantó esta canción, ¿no? Está muy presente. Obviamente que yo le pedí al coro el día de mi primera misa en la parroquia Asunción que la haga después de comulgar, de posmeditación. Y siempre me hizo ruido o buscaba, sonriendo has dicho mi nombre. ¿Cuál es ese significado en el que sonriendo nos llama Jesús por nuestro nombre? Y en la primera misa, cuando estaba sentado en la sede, ya casi terminando, pasados los nervios, todo, en lo más profundo de mi corazón tuve la respuesta. Y sonriendo te vocacioné. Sonriendo yo ya te había elegido. Sonriendo yo tenía la felicidad para tu vida. Lo mismo para cada uno de nosotros. Sonriendo nos llama a nosotros. Sonriendo está nuestra felicidad, porque Él nos quiere conducir hacia ella. Y lo primero, como decíamos, está esta sonrisa de Jesús. Cada uno de nosotros seguramente tiene una imagen o una sonrisa distinta, alguno más de oreja a oreja, otro más emocionado, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es? ¿Te imaginás esa sonrisa de Jesús? Y que te está llamando a vos por tu nombre, y que contenido en eso está nuestra felicidad, está el proyecto de felicidad para cada uno de nosotros, y que este llamado, ¿sí?, no importa la edad que tengamos, Dios nos llama todo el tiempo, no importa en la situación en la que estemos, Dios nos llama igual, porque aún en situación de dificultad, aún en situación de contextos adversos, la sonrisa de Jesús siempre sigue estando y está firme porque te está sonriendo para llamarte por tu nombre. Vayamos a la otra. Y dice, a Pedro le dice algo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Pedro ya es pescador, pero no de hombres, de peces. Lo está llevando a una transformación Jesús, como también nos quiere llevar a nosotros. Por eso, tiene magia esto, se traduce así, de ahora en adelante, ese pescador de hombres se traduce así, de ahora en adelante te invito a que nos ocupemos de las cosas del Padre. Eso significa pescador de hombres. De ahora en adelante te invito a que colabores conmigo, a estar en las cosas del Padre. Y uno no empieza a estar en las cosas del Padre desde el primer momento de la sonrisa del llamado. Necesitamos primero estar con Él. En otro pasaje de la Biblia dice, los llamó para que estuvieran con Él. Y después viene todo lo demás. Después viene el servicio, después vienen las tareas, porque aparte cuando uno se engancha, lo van llamando para todos lados. Pero lo primero es estar con Él, para ocuparnos de las cosas del Padre. Si no, nos ocupamos de nuestras cosas. Tenemos que tener esa intimidad con Jesús, para que Él nos vaya mostrando esa ocupación de lo que realmente importa, que son las cosas del Padre. Entonces, de ahora en adelante, serás pescador de hombres, como le decía Pedro, se traduce de ahora en adelante, te vas a ocupar de las cosas del Padre, porque yo te llamo, porque yo te invito a colaborar en las cosas del Padre. A veces nos gana mucho la ansiedad de hacer muchas cosas.
pero nos olvidamos de tener la intimidad con Jesús para realmente descubrir de lo que nos tenemos que ocupar, de las cosas del Padre, de las cosas buenas, de las cosas que Jesús nos va a ir mostrando día a día. En esta primera partecita entonces ya mirando el llamado, porque después tiene chapa este llamado y esta sonrisa, mirando eso, preguntarnos, ¿cómo me imagino la sonrisa de Jesús llamándome? Y vos decías que te daba sonrisa, te alegraba y te cambiaba la vida, el momento de tu situación, la sonrisa de los chicos, porque te estabas ocupando de las cosas del Padre, porque estabas con los chicos. Si fuera una simple profesión, fichás, cumplís y te vas. Así cada uno de nosotros. ¿A dónde hoy Dios me está llamando a ocuparme de las cosas del Padre? ¿Me mueve más el hacer que tener la intimidad con Jesús para después recién? Primero están con Él y después los manda a predicar. Primero es la intimidad. Primero es el diálogo entre las sonrisas del plan de la felicidad que quiere compartir Jesús con sus discípulos y con cada uno de nosotros. Qué lindo entonces que en este llamado podamos responder así. Miren a Pedro ahí con Jesús. Ya había pagado todas las deudas Pedro, con esa pesca milagrosa que habían tenido. Pasemos a la otra diapositiva. Y ahora vamos a prestar atención, luego del llamado y de esa sonrisa, a un paso más a la sonrisa. En aquella hora Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El llamado, la intimidad, ocuparnos de las cosas del Padre. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven los que ustedes ven. Palabra del Señor. Porque de la sonrisa tenemos que pasar al gozo de la alabanza al Padre. No nos quedamos solamente en la sonrisa del llamado que nos produce felicidad, sino que cuando estamos ocupándonos de las cosas del Padre, llega un momento que le tenemos que dar lugar a la alabanza, de contemplar aquello que Dios nos confía, de contemplar aquello que Dios nos da para ocuparnos justamente de sus cosas. Entonces, volvemos al texto anterior. Imaginémonos a Jesús totalmente estremecido de gozo. Dice que es desde lo más profundo de las entrañas. Y dice así: Te alabo, Padre. ¿Cómo le diría? ¿Cómo nos imaginamos? Señor del cielo y de la tierra. Yo me lo imagino lleno con los ojos de lágrimas, porque el plan de Dios se va cumpliendo, porque el reino de Dios se está ejecutando. Y le dice: por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Los sabios, yo mientras rezaba con este texto, eran los sabios de aquel momento, y en la época griega, los que por ahí se dejaban guiar más por la razón y no le daban lugar al espíritu. Y los prudentes son aquellos que no quieren dar el paso, pensaba, ¿no? Por miedo, por temor, por el que dirán. Entonces, los prudentes. Y habérsela revelado a los pequeños, a cada uno de nosotros que nos sonríe y nos llama. Y ese sí, Padre, yo me lo imagino, sí, Padre, lleno de felicidad. Sí, Padre, porque así lo has querido. Y en esa intimidad estamos nosotros. Todo me ha sido dado por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, y hoy nos lo dice a nosotros: felices ustedes, felices los ojos que ven lo que ustedes ven. La alabanza, de la sonrisa a alabar a Dios por su obra, de la sonrisa a alabar lleno de gozo porque el reino de Dios ya se está llevando a cabo, porque el reino de Dios con nosotros, que descubrimos ese llamado,
nos vamos ocupando de las cosas del Padre. Y Jesús, que siempre es un personaje en mi vida, en esa sonrisa que descubrí su llamado, este año en la misión volví a descubrir la confirmación de lo que me había confiado, de las cosas de su Padre, que son los jóvenes. Y ahora les voy a contar por qué. Todos saben el año pasado cómo estábamos en nuestra diócesis, en el Padre Luis en Jujuy, yo a cargo de la parroquia, en esa situación, ¿no es cierto?, no sintiéndome para nada identificado con cómo se estaba llevando a cabo todo y en la ejecución. Y a mí me vino la tentación de renunciar a lo que me había confiado, que eran los jóvenes, porque yo no me sentía identificado con lo que estaba pasando. Y muchas veces estuve ahí, renuncio, no renuncio, renuncio, no renuncio. En todo, los jóvenes, la pastoral universitaria, bueno, varias cositas que me tengo que ocupar del Padre. Y en la misión, había comenzado la misión el primer día, imaginándonos que atravesábamos el río y dejábamos todo en la orilla, para que en el fogón del primer día. Bueno, uno se imaginó, rezó, me entregó, pero a la vuelta, en el último día en el fogón, yo me imaginaba que me estaba esperando Jesús en la orilla. Pero así, con una sonrisa de oreja a oreja y sumamente así como diciendo, qué bueno que ya volvieron, ¿no? Dale, vení, vení, vení. Yo me lo imaginaba así a Jesús. Y yo volviendo con los chicos hacia la orilla. Y ahí confirmé que el que me llamó fue Jesús. No fue ni Mestre, ni Giovando, ni el Padre Luis, ni el que esté de turno. El que llama es Jesús, para ocuparnos de las cosas del Padre. Y en ese momento, cuando en el fogón yo empecé a pensar el año recorrido, esa tentación de querer renunciar, la voz de Jesús otra vez. Yo te los di, no hubo otro. Yo te los di. Qué lindo es ver cómo Jesús también nos viene confirmando. El que nos llama es Jesús y a través de las mediaciones humanas es Él. Por eso la invitación en esta alabanza es a que nosotros pensemos en aquellas cosas que nos ocupamos del Padre. La familia, los hijos, algún servicio en la comunidad. El otro día yo veía a los chicos también que están recontraenganchados y eso también a mí me alegra de que se enganchen. Y yo les decía, te alabo, Padre, porque son tuyos. Te alabo, Padre. Lo que decía Jesús acá, que nosotros también podamos contemplar aquello que Dios nos confió, la familia. Contemplar. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre, por los hijos que me diste, por los buenos que son, por cómo los voy criando. A pesar de la dificultad, a veces sin tener un peso partido por la mitad. Pero te alabo, Padre, porque le puedo inculcar otras cosas. Entonces, de aquello que Dios nos confía, que es ocuparnos de las cosas del Padre, qué lindo que podamos llevarlo a la alabanza diciéndole así, te alabo, Padre. Te alabo, Padre, por mis hijos, te alabo, Padre, por mi comunidad, te alabo, Padre, por el bien que hacen en tal barrio, te alabo, Padre, por esto que me has confiado. De la sonrisa al gozo, de la alabanza al Padre. Como decíamos. ¿Pasamos una más? Y por eso, para finalizar, sonrían. Y ya saben por qué. No los estamos filmando. Muchas gracias. Y en este llamado y en la sonrisa contenida de Jesús, alabamos al Padre en este momento también con todo lo que fue pasando en nuestro corazón. De aquello de esa sonrisa que se me vino al corazón cuando hicimos ese ejercicio. De ver todas las características de lo que es la sonrisa. Porque en la sonrisa de Jesús está todo eso y al mismo tiempo nos confía a todos nosotros. La seguridad, la confianza, la amabilidad, la acogida, la intimidad, ese silencio, ese recuerdo silencioso del amor que está presente, la sonrisa que vamos nosotros también contemplando. Contemplemos la sonrisa de Jesús ahora. ¿Cómo te está sonriendo?
cómo te está llamando, cómo te vuelve a confirmar. Porque el que llama es Él. El que llama es Él, que nos confía las cosas de su Padre. Como dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre y al Hijo si no es por aquel que se lo quiere revelar. Y hoy el Señor nos revela a nosotros esta sonrisa que viene con poder, que no es la carcajada, que no es lo jocoso del momento. Es la sonrisa poderosa que nos llama y que nos quiere conducir a nuestra verdadera felicidad, esa felicidad más profunda, esa felicidad que hoy nosotros volvemos a redescubrir en nuestra vida, y que en este llamado y en esta sonrisa lo primero es estar con Él. Primero estar con Él. No podemos no estar con Él. Si no, nunca vamos a descubrir de las cosas que nos tenemos que ocupar si no estamos con Él. Mirar con gratitud y a sonreír como signo de la alegría de sabernos llamados por Jesús. Y de esas cosas que el Señor nos confía, que son las cosas del Padre, en esa sonrisa, llevarlo a la alabanza, pasarlo por el corazón, y ya está, llega un momento que me quedo ahí alabando al Padre, porque su obra se va realizando a través de nosotros, a través de hermanos que Él nos va confiando. Por eso mirá a la persona que tenés al lado y sonreíle. Y si se te cae una lágrima, igual, porque quiere decir que Dios te está tocando lo más profundo. Y por eso ahora nos quedamos alabando todos juntos. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún cuando no se habla, te alabo en verdad. Aún en las tinieblas,